Con esas dos superficies de referencia ya preparadas, el siguiente paso es dimensionar ya definitivamente la pieza. Esto quiere decir darle el tamaño, la medida exacta y definitiva a cada una de las dimensiones, tanto anchura como espesor como longitud. Pero ahora sí que debemos decidir si hacer primero el espesor, darle el espesor, que sería cepillar la otra cara, y a eso le llamamos regruesado, porque es regruesar la pieza, darle ese grosor definitivo. O elegir por la anchura, por trabajar el otro canto y darle la anchura definitiva. Esto cuando se hace a máquina es diferente, va más, no hay tanto problema, sino que es más directo. Pero aquí sí que debemos decidir, porque el elegir una u otra, según cada situación, supondrá más trabajo, más tiempo y más esfuerzo para nosotros al trabajar con herramienta exclusivamente manual. Entonces, lo que hay que ver es si de esta anchura todavía sin terminar sobra mucho, si sobra mucha anchura, es decir, que tenemos que cortar anchura de aquí para reducir para alcanzar la dimensión definitiva, o si casi ya está hecha esta anchura, si casi se va a quedar así, solamente vamos a quitar un par de milímetros, pues entonces pensar en sacar el grueso. Entonces, si esta anchura es demasiado grande y tenemos que quitar una parte importante, vamos a trabajar primero el canto y vamos a trabajar primero la anchura, es decir, vamos a dar la dimensión definitiva a la anchura antes que el grosor. ¿Por qué? Pues se puede adivinar que si quitamos una parte importante de aquí, vamos a reducir, lógicamente, esta dimensión y vamos a tener mucho menos trabajo de cepillado en esta superficie. Entonces eso nos ahorrará trabajo. Que si lo hacemos al revés, ahora cogemos, nos ponemos a regruesar todo esto, a cepillar toda esta superficie en bruto, y luego cuando vayamos a darle la anchura para trabajar el otro canto, en segundo lugar vemos que tenemos que quitar un trozo así, pues vamos a quitar un trozo importante que está cepillado y que es trabajo que nos podíamos haber ahorrado. Entonces, por eso hay que valorarlo primero. Luego, por otro lado, también debemos ver los defectos o inconvenientes que tiene la pieza que trabajamos. Por ejemplo, en mi caso, tenemos aquí unas gemas que son parte, están dando a la corteza. Entonces esto, claro, aquí no me está dejando la dimensión que yo voy a buscar. Por lo tanto, cuando yo vaya a marcar ese grosor, pues esta corteza me va a entorpecer el trabajo, cuando lo podemos evitar. Por lo tanto, en esta situación, en lugar de ahora pasar a regruesar, ¿vale?, a cepillar la otra cara, vamos a cepillar el otro canto. Vamos a darle primero la anchura y así reduciremos dimensión. Para establecer esa anchura que decimos en primer lugar, debemos hacer un marcaje. Debemos marcar unos puntos exactos, que es lo que significa trabajar con precisión, para darle esa medida exacta. Y vamos a ver que trabajamos con centésimas de milímetro, que es un margen de error pues casi inapreciable, ¿vale? Medimos en milímetros, pero nuestro margen
de error, nuestra precisión se va a medir en centésimas. Así que los centímetros pues los dejamos mejor para el bricolaje. Antes, para hacer ese marcado, vamos a introducir en esta historia unas nuevas herramientas y vamos a explicar algunos conceptos importantes que son relevantes para entender cómo se hace ese marcaje de precisión. Por un lado, tenemos los cuchillos de marcaje. Puede tener una de estas dos formas, un solo filo en oblicuo, puede tener este ángulo, puede variar, puede ser más agudo, no importa, o puede ser un cuchillo de marcaje acabado en punta. Este es bastante cómodo y lo que es de vital importancia en un cuchillo de marcaje no es la forma del filo, sino es el dorso. Un cuchillo de marcaje tiene que tener el dorso como los formones, es decir, completamente plano. No puede ser un cuchillo de marcaje que tenga el filo formado en V, sino que tiene que ser un lado plano y formar el bisel. Eso es lo importante del cuchillo de marcaje. Elijamos el modelo que elijamos. Y ahora, por otro lado, introducimos el gramil de cuchilla. ¿Vale? El gramil de cuchilla, como su nombre indica, es un gramil que consiste en un cuerpo y en un brazo. Es una herramienta de lo más simple y el brazo se fija con un tornillo, que puede ser un tornillo de metal, un tornillo de madera, o hay algunos modelos que se fija con una cuña de madera, ¿vale? Y de esa forma podemos mover ese brazo y ajustar una distancia, que es una medida para trazar una línea paralela a un punto de referencia, que es nuestra superficie de referencia. La cuestión en los gramiles de cuchilla es que esa cuchilla reúna la misma condición que los cuchillos de marcaje, es decir, que sea una cuchilla con un dorso perfectamente plano y luego un bisel. ¿Vale? Hay muchísimos modelos. Los de tipo japonés tienen este aspecto, ¿vale? Como los que tenemos aquí. Este, por ejemplo, es una modificación que he hecho yo mismo, cambiando la cuchilla. Este gramil es así originalmente, trae su cuchillita aquí, que la traía aquí, pero yo le he incorporado esta aquí para tenerla justo a la vista y completamente enrasada, sin ningún obstáculo por delante del filo. De esa manera puedo marcar desde este punto, no tengo este obstáculo de madera hasta el filo, aparte de que me tapa la vista. En este modelo, que es nuevo, pues igualmente le incorporaré una cuchilla como esta, ¿vale? Este es mi modelo favorito. Luego podemos tener este, que es básicamente lo mismo, lo que pasa es que la cuchilla aquí pues es una cuchilla comprada que viene con un orificio y la colocamos fácilmente con un tornillo, pero reúne las mismas condiciones. El dorso es plano y tiene un bisel. Y luego hay un gramil, es un poquito más especial, que consiste en dos cuchillas. Tiene este gramil dos cuchillas. Y sirve obviamente para hacer dos líneas en lugar de una. La característica de este gramil, que se llama kamakehiki o kamakeshiki, kamakebiki, bueno, la pronunciación según cada región, pero es eso. Es que cada una de estas cuchillas tienen el bisel orientado hacia un lado. La de arriba tiene el dorso aquí y el bisel está hacia el cuerpo. Y la de abajo
tiene el bisel hacia afuera del cuerpo, y el dorso está pegado aquí. Entonces tienen los biseles enfrentados. Este Gra-1000 es un modelo único en el mercado japonés porque tiene un diseño que incorpora un segundo tornillo que lo que hace es fijar las dos cuchillas para que no se muevan, para que cuando tú hagas un marcaje pues ajustes esta distancia pero sin que se muevan independientemente las cuchillas, que siempre es un incordio. Si tienes dos cuchillas y vas a colocarlas en un punto, pues cuando las vas a ajustar, esa medida que tú quieres que haya entre las dos cuchillas, pues es fácil que se tuerza, que se mueva. Entonces con este segundo tornillo se fijan y quedan completamente fijadas. Ahí se suelta y se ajustan a la medida, luego se fijan y luego con el otro tornillo de arriba, ahí ya queda fija para el marcaje definitivo. Lo bueno de estos Gra-1000 es que además se pueden utilizar las cuchillas individualmente. Es decir, le sacamos el tornillo de atrás, esto sale y podemos usar esa cuchilla si queremos sola. Lo que haríamos es esta otra cuchilla, darle la vuelta para que no corte ni moleste y ahí la usamos. O al revés, le damos a esta la vuelta, esta la podemos poner hacia atrás, ahí, y ahora esta, ahí, y ahora usamos solo esta. Y se fija con el tornillo de arriba y ya está. Entonces es un Gra-1000 súper versátil porque nos da mucho juego y además es de un fabricante de muchísima calidad, que fabrica con mucha calidad y los acabados son excepcionales. Entonces, bueno, simplemente para conocer estos modelos y sobre todo explicar que lo importante es que para los marcajes de precisión necesitamos cuchillo de marcaje de verdad o Gra-1000 de cuchilla. Y ahora vamos a explicar por qué. He hecho aquí unos horribles dibujos, como de costumbre, pero que espero que valgan para que se entienda. A la hora de marcar, que significa trazar líneas para conseguir una medida, no tiene más misterio, lógicamente, podemos usar diferentes herramientas. Lo más fácil pues es un lápiz. Un lápiz es lo más asequible y inmediato. Pero el lápiz, como dibujamos aquí, esta sería la pieza de trabajo, la pieza de madera donde vamos a hacer esa línea de marcaje. Al lápiz lo que le pasa es que no nos da la precisión que queremos. ¿Por qué? Porque tú, aunque cojas el lápiz y la punta la afiles al máximo, súper fina, en el momento en el que tú trazas la línea, esa punta se desgasta y se va a ir ensanchando, no se queda fina todo el tiempo. Por lo tanto, de una manera u otra, el lápiz lo que crea es una línea que es como una franja, pero con un espesor o con una anchura más grande que un punto casi invisible, que es lo que crea una cuchilla. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de buscar ese punto que inicialmente sería la punta del lápiz, ¿vale? Ese punto exacto sería la punta del lápiz, pero al trazar la línea se ensancha y entonces crea ya un espacio muchísimo más grande que esa línea, que ese punto. Por lo tanto, cuando vayamos a utilizar esa línea de marcaje para cortar o para medir cualquier cosa, pues va a existir un margen de error muy grande, porque ese trazado es más ancho que un punto exacto, ¿vale? Por lo tanto, el lápiz nos va a servir, y
y es muy útil para marcajes más rudimentarios, más vastos, bueno, que no necesiten mucha precisión, pero cuando ya estamos a este nivel que queremos las cosas lo más exactas posibles, el lápiz no nos sirve, ¿vale? Luego tenemos estos gramiles de punta que son muy populares, ¿vale? Y que simplemente es como, igual que estos gramiles, pueden tener otro diseño, otra forma, otras maderas, bueno, eso es estética, pero la clave está en que en lugar de llevar una cuchilla, como estos que he mostrado, llevan una punta que es como un clavo, ¿vale? Una punta redonda y ya está, como un clavo. Entonces, estos gramiles, al marcar en la madera, lo que crean es exactamente un perfil como esa punta. Si esa punta es redonda, pues van a crear una V y la punta, ese punto exacto donde realmente queremos realizar el marcaje, queda en medio de esa V. Por lo tanto, se crea un espacio dividido y, al igual que en el lápiz, se crea un espacio a los lados del punto exacto de marcaje, dando lugar a confusión y a huecos, ¿vale? Porque el punto exacto que vamos a buscar, cuando nosotros vayamos aquí a introducir el filo de un formón, pues este punto de aquí no se ve. Cuando esto está marcado en la madera no se ve a simple vista porque es muy pequeño. Aquí está dibujado de forma exagerada para que se aprecie, pero ese perfil no lo vemos, por lo tanto la punta nunca va a caer ahí en el medio, sino que va a caer en el hueco generado por ese perfil de la punta. Por otro lado, estos gramiles, cuando marcan en la madera, rompen las fibras, porque lo que están haciendo es arañar la madera, no la cortan, sino que la arañan. Por lo tanto, todas las fibras se rompen y, encima de causar ese perfil inexacto, pues emborronan, digamos, la línea de marcaje. Entonces hacen aún más invisible ese punto que buscamos que sea exacto. Así que estos gramiles pues son la peor herramienta cuando se pretende trabajar con precisión. Estos gramiles, pues bueno, como el campo de la madera es grandísimo y hay muchísimos oficios, pues viene muy bien para quien busca un nivel de bricolaje y en ese estilo. Pero para el tipo de carpintería japonesa con precisión, pues ya está claro que no nos sirve para nada. Es totalmente una herramienta inútil. Y luego, lo que hemos mostrado antes, el cuchillo de marcaje, como hemos dicho, tiene un dorso plano, ¿vale? Este sería el dorso, y ese bisel, ¿vale? Con un determinado ángulo de afilado, igual que los formones. Pero esta herramienta, al incidir en la madera, el perfil que crea es una V, pero que tiene ese punto del filo exactamente a 90 grados respecto de la superficie de marcaje. Y además, donde cae la punta del cuchillo, el filo, es exactamente el punto en el que marcamos y el punto al que queremos llegar. Por lo tanto, no hay pérdida. Que se genere este espacio es lógico porque es el empuje del bisel sobre las fibras de la madera, pero
ese espacio no lo utilizamos. Nosotros lo que utilizamos siempre es el punto donde se ha clavado el filo y no hay pérdida. A continuación, el gramil de cuchilla, como los que hemos mostrado, tiene la misma forma, las cuchillas tienen la misma forma que los cuchillos. Es como si el gramil tuviera el cuchillo así o así, según lo que necesitemos le damos la vuelta. Pero tiene ese mismo perfil, por lo tanto la explicación es la misma. Va donde caiga el filo, es exactamente el punto donde se marca y es la medida invariable, porque donde cae el filo cae perfectamente perpendicular y el dorso no se mueve, el dorso es la referencia, tanto aquí como aquí. El dorso es donde se forma el filo y hacia el lado del dorso no hay espacio, no hay hueco. Es diferente como el gramil malo, que se genera hueco a los dos lados de la punta, por lo tanto ahí hay incertidumbre. Pero aquí donde cae el dorso, pues ahí se queda. El espacio hacia donde cae el bisel y hacia donde se genera ese pequeño hueco es el desperdicio, es siempre lo que no vamos a querer de la madera. Aquí está, como está señalado, esta parte con la X es lo que despreciamos, lo que vamos a retirar. Igual que aquí, eso hay que tenerlo también en cuenta, lógicamente, que esta utilidad tenga sentido. Si se orienta el bisel hacia el lado del desperdicio, pues sacamos ventaja, lógicamente. Si esto está mal orientado y está al revés, estuviera así, pues claro, estás cometiendo un error porque estás marcando hacia el lado que quieres conservar, por lo tanto no sirve, ¿vale? Entonces, en realidad es una explicación muy sencilla, nada más que es que los cuchillos de marcaje y gramiles correctos marcan en el punto exacto y no hay desviación. Las otras herramientas de inferior marcaje pues generan huecos, nada más. Y eso sobre todo en la práctica pues se ve más claramente. Aquí en último lugar he dibujado el efecto cuando nosotros vamos a incidir en ese marcaje con el formón, el filo del formón va a caer exactamente en el dorso del cuchillo o del gramil. Entonces no hay pérdida porque hacia este lado no hay posibilidad de moverse. Entonces es el punto exacto. Luego esto es desperdicio, pero eso nos da igual, ¿vale? Aquí el gramil o la lezna, ¿vale? Lo que generan es una abertura. Entonces si nosotros vamos a meter el formón, pues podemos caer en cualquier punto de todo este recorrido de distancia. Y ahí es donde se generan los errores. ¿Vale? Simplemente entender esa circunstancia para saber las herramientas que vamos a usar. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a hacer ese marcaje para determinar la anchura primero. Bueno, ahora también quiero introducir otra nueva herramienta, que es el calibre paralelo, por darle una traducción en castellano. En japonés es Kegaki Geiji, ¿vale? Y es esta herramienta que es como una regla con dos topes y que nos sirve para hacer marcajes o mediciones, pero de manera paralela. Entonces es muy cómodo, ¿vale? Voy a usar esto, pero para nada es imprescindible tenerlo, porque se puede hacer con una simple regla y nada más. Y por otro lado, la escuadra de marcaje, la escuadra de tacón, que tiene una hoja rígida, consistente, y un cuerpo más grueso que esa hoja. Es una escuadra igual que la que hemos usado para inspección, pero esta ya nos sirve para marcaje. Y lógicamente
Este modelo de escuadra existe en muchísimas marcas y en muchísimas medidas. Esta es de 75 milímetros, pero la hay hasta 300 milímetros o más. Bueno, la cuestión es que con esta escuadra es la mejor opción para el marcaje, porque al apoyar en nuestras superficies de referencia, pues tenemos ese cuerpo que afianza bien la posición, ¿vale? Entonces, para el marcaje que voy a mostrar, para dar la dimensión definitiva a la anchura que hemos dicho, voy a utilizar estas herramientas, ¿vale? Entonces, ahora sí tenemos una pauta de trabajo. Vamos a colocar la superficie de referencia a nuestra izquierda. La vamos a sujetar aquí en el tornillo de banco para tener mejor agarre, ¿vale? Ahora voy a coger el Kegaki y le voy a poner la medida de la anchura definitiva que queremos. Ahí. Con este tornillo se fija el tope para que no se mueva. Lo cojo con la mano izquierda y lo apoyo en la superficie de referencia, como he dicho, ahí. Entonces, que esté bien apoyado. A continuación, cojo el cuchillo de marcaje como si fuera un lápiz, igual que cogemos un lápiz, de esa manera. Y en el punto donde llega el calibre, ahí sitúo la punta. La clavo y no lo muevo. Ahora ya puedo quitar esto no lo muevo, cojo la escuadra, la apoyo lógicamente en la referencia, ¿vale? Por eso yo ahora mismo, si tengo que buscar mi referencia, en lugar de volverme loco, en cuanto vea las marcas del lápiz, ¡pum! Ya está, ya sé cuál es, aquí. No tengo que estar buscando otra vez. Y ahora, con la escuadra apoyada en la referencia, la deslizo. La apoyo y ¡pum! La deslizo hasta el cuchillo. Aquí la fijo y ahora ya puedo quitar el cuchillo. Y ahora es cuando hago el marcaje. Eso es. Ahora, ¿cómo es el uso y el agarre de las herramientas? Primero he dicho el proceso, ahora voy a hablar un poco más de la herramienta. La escuadra la tenemos que sujetar, que fijar como una pinza entre estos dedos y el pulgar. Así, con la madera la pinzaremos así. Y este dedo que queda libre es el que va a sujetar la hoja, ¿vale? La ponemos ahí, hacemos pinza y con este dedo, ¡pum!, apoyamos en la hoja para que la escuadra no se mueva ni se tambalee. Esto tiene que ser un bloque muy rígido y muy firme para que no se mueva. Mucho cuidado con el dedo de arriba, no sacarlo de la hoja porque no lo cortamos al pasar el cuchillo. Es lógico, pero hay que hablar del peligro también. Y luego, este dedo, que es muy importante, de la hoja que estamos diciendo, debe ir apoyado en el centro de la superficie donde apoya la hoja. No en el centro de la hoja, no aquí en el centro, sino sobre la hoja, pero que coincida con el centro de esta superficie. Ahí, ¿vale? Y pum. Ahí queda como un bloque. Ahora el cuchillo, como decimos, agarrado como un lápiz, lo vamos a pegar, vamos a meter el filo en
la esquina que forma la hoja con la superficie de marcaje. Ahí, en esa esquina, es donde hay que meter el filo. Y no hay que meter el cuchillo con el dorso completamente vertical y pegado de la hoja de la escuadra, porque esto podría hacer que el filo del cuchillo corte la hoja de la escuadra, sino que lo separamos un par de grados, simplemente nada, un pelo, separarlo de la hoja, lo inclinamos hacia afuera, ahí, su posición, lo inclinamos y ahora desde arriba, ¿vale? Desde la parte de arriba vamos a marcar, y para marcar lo que hay que hacer es mantener la muñeca firme, la muñeca inmóvil, ¿vale? No se marca picoteando, sino que la muñeca queda ahí firme. Lo que vamos a hacer es tirar del codo. Vamos a marcar tirando el codo. Vamos a cortar la madera tirando el codo. Lógicamente, no es adecuado ponerse enfrente a la línea de marcaje porque nos estamos entorpeciendo, sino que el cuerpo tiene que estar ahí unos 45 grados para que esto sea una línea, el brazo con el hombro sea una línea y se mueva de manera fluida. Ahí apoyamos y ahora desde arriba tiramos. Entonces hay que dar 3 o 4 pasadas en el mismo punto. Lo que hay que considerar es que no hay que hacer fuerza con el cuchillo, sino que simplemente ahí deslizarlo, pum, pum, ¿vale? Hasta que dejemos una marca bien visible. Vamos a verlo de cerca. Primero ajustamos la medida del calibre. Si no tuviéramos esta herramienta, es lo mismo. Con una regla mediríamos la distancia que necesitamos y punto, y ya está. Y pondríamos el cuchillo en el punto que hemos medido, simplemente para tener esa medida. Da igual que usemos una regla o cualquier herramienta, el caso es establecer esa medida. Entonces, en el punto que hemos medido, situamos el cuchillo. A continuación, la escuadra la apoyamos en la referencia y la deslizamos, ¿vale? Ahí. Ahora hacemos pinza con estos dedos, hacemos pinza y este dedo ahí, este dedo en el centro de la superficie sobre la hoja de la escuadra, ahí, pum, ahí, fijamos y ahora tiramos con el cuchillo. Ahora, hecha esa marca en esa testa, le damos la vuelta de esta manera, es decir, que seguimos teniendo la referencia, nuestro canto de referencia a la izquierda, y simplemente repetimos la operación. Tomamos la medida desde el canto, bien apoyado, fijamos el cuchillo, apoyamos la escuadra. Ahora esta no es la referencia, ahora la referencia quedó por aquí, por lo tanto le doy la vuelta a la escuadra. La escuadra no hay que marearse con ella, es simplemente así, darle la vuelta, no hay que dar vueltas así. Y lo que marca siempre es la hoja de la escuadra es la que marca, y el cuerpo es para apoyar, no hacerlo al revés. Y ahí deslizamos, afianzamos, buena posición del cuerpo y de la vista, y
tiramos. Ya está. 3, 4 veces. Entonces ahora lo que hemos creado son dos puntos paralelos a nuestra referencia. Entonces esos puntos son los que establecen la línea de planitud en este plano de aquí, ¿vale? Entonces esas líneas con el cuchillo son el punto exacto al que tenemos que llegar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como sobra bastante, lo vamos a cerrar. Entonces ahora, para cerrarlo, solamente necesitamos una línea aproximada y aquí sí vamos a utilizar el lápiz. Vamos a utilizar, por ejemplo, un listón de madera que nos sirve de regla. Vamos a colocar esos extremos del listón encima de las marcas del cuchillo que acabamos de hacer. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Y ahora tiramos una línea. Tan sencillo como eso. Entonces esa línea la vamos a cerrar como hemos visto antes. Entonces nos quitamos esa dimensión de cepillar. Para cerrar piezas pequeñas al hilo, esta es la posición más conveniente. Si no nos encontramos cómodos, cerrando en el suelo como hemos visto. Fijamos la pieza a la mesa de trabajo con un sargento en la parte delantera, porque como la sierra va a tirar, la vibración se produce delante. Si ponemos el sargento detrás, esta parte va a vibrar. En horizontal. La inclinación del mango, que sea baja. Empezamos con estos dientes más pequeños, cerca del mango. Ahí. Y aquí, como tenemos un marcaje hecho, si tenemos que respetar la marca que hemos hecho, vamos a cerrar, a situar los dientes por el lado del lápiz que queda en el desperdicio. Con poca fuerza al principio. Vamos soplando el serrín para ver el avance de la sierra. Eso es. Cuando ya tenemos la entalla, ya podemos sujetar la sierra con las dos manos para ganar potencia y velocidad. Pero el ángulo respecto de la superficie es un ángulo bajito. Si levantamos la sierra se va a clavar los dientes. Lo que pretendemos con este serrado es raspar la madera, no clavar los dientes. Ya sabemos que elegimos el tamaño de sierra acorde al espesor que vamos a cortar para equilibrar el tamaño de dientes a la velocidad según nos permita la resistencia de la madera. Una sierra muy pequeña pues va a dificultar el serrado, y una sierra demasiado grande se va a clavar en la madera y tampoco va a ser beneficioso.
final podemos bajar la sierra y terminar el corte en vertical. Ahí está. Ahora, después de cerrarlo, que ha quedado la superficie en bruto, tenemos que realizar un pequeño desbaste para acercarnos a la línea del cuchillo que tenemos en las testas. Entonces esto es sencillo. Simplemente pasar nuestro cepillo de desbaste, como ya sabemos, con cuidado, hasta conseguir una superficie limpia y lisa y cercana a las marcas del cuchillo, ¿vale? Vamos a acercarnos con el cepillo de desbaste directamente para agilizar el trabajo hasta que nos falte como medio milímetro a esa marca del cuchillo. Entonces, al principio vamos a notar que hay altibajos, entonces tenemos que ir igualando esa superficie. En este punto noto que está más alto. Entonces, esas marcas de cuchillo al mismo tiempo nos están indicando perfectamente cómo debe quedar la superficie escuadrada, porque están hechas con la escuadra desde la referencia. Entonces es automáticamente ya una guía para saber cómo tenemos que llevar el cepillado. Si estamos pasando el cepillo de desbaste y debemos ir vigilando la marca del cuchillo y se nos está inclinando, estamos viendo que la marca del cuchillo de un lado es más gruesa que del otro, pues tenemos que mover nuestro cepillado para corregir eso. Cuando hemos llegado a ese punto que falta como medio milímetro por cepillar hasta la línea del cuchillo que hemos marcado, eso lo hacemos con el cepillo de desbaste para agilizar el trabajo, vigilando esas marcas. A continuación pasamos al cepillo más fino para acabar el trabajo y ahora ya cepillamos hasta llegar a la marca del cuchillo, con cuidado. Centrando la cuchilla y ahora ya sí vamos a ir comprobando con la escuadra desde nuestra referencia que no se desvíe la superficie. Las marcas de cuchillo son un indicador para controlar en los extremos el grosor hasta esa superficie, hasta ese punto, pero debemos ir comprobando ya con la escuadra que toda la superficie quede cuadrada para que eso signifique que este canto es paralelo al otro canto.
porque como los dos están trabajados desde la cara de referencia, entonces al estar a 90 grados lo más perfecto posible, pues están paralelos. Eso por un lado. Y ahora, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay que ir vigilando la planitud de la superficie. Ahora mismo yo la tengo más o menos bien, pero hay que vigilarlo con la escuadra y con la regla, para que también sea plano a lo largo. Y ya sabemos cómo arreglarlo. Si esto tuviera una panza, pues nos concentramos en ese punto más alto para bajarlo y dejar los extremos más altos y que formen esa planitud, ese concepto de planitud. Entonces ahí vamos cepillando y vigilando esas líneas y esos parámetros.